buenos días y feliz año nuevo para este 2022 a todos los radioyentes y también para ti, Emilce, y sobre todo que tengan mucha salud, que nos hace falta a todos para seguir adelante. Bueno, mira, debo mencionar antes y dar algún antecedente antes de llegar a tu pregunta fundamental. El 2021 fue uno de los años más difíciles para Cuba, para el gobierno, para el pueblo y en general para la revolución. Fue un año en que se combinó una pandemia mortal que se combinó con esa guerra económica, financiera, política del gobierno norteamericano hacia la isla, que fue recrudecida al máximo de manera intensa, cruel y criminal. Esto provocó que con un detenimiento de la economía debido a la propia pandemia, que detuvo muchos sectores económicos, como por ejemplo el de los viajes, el turismo, y esto afectó los servicios, restaurantes parados, cafeterías, cafés, que por una parte, por la pandemia no se podía tener públicos, grupos en lugares cerrados o abiertos. Eso provocó que la economía sufriera enormemente, sectores fabriles que tuvieron que detenerse, la falta de materia prima que Cuba importa para la producción de muchos insumos, productos, artículos, incluso medicamentos. Cuba tiene que importar materia prima, componentes para hacer medicamentos, y esto afectó la producción farmacológica nacional, que se fue manifestando en muchas variantes, en una carencia total. Pero aún así, Emilce y los oyentes que me escuchan, a partir ya de noviembre Cuba logró poner la COVID bajo control, a pesar de todos esos problemas agudos e intensos económicos que tuvimos durante el 2021 y ese cerco totalmente mordaz y cruel del gobierno norteamericano contra la isla. Cuba, con sus científicos y sus médicos, lograron desarrollar 5 vacunas. 3 de ellas fueron puestas a punto. Sus resultados, los ensayos clínicos fueron todos fructíferos y se empezó a vacunar a la población de manera masiva a partir de agosto, cuando la epidemia en Cuba llegó a tener un grado tan alto que, por ejemplo, el sistema de salud en algunas provincias, vamos a mencionar Matanzas, Pinar del Río, Cienfuegos, Ciego de Ávila, estuvo a punto de colapsar el sistema de salud en esos meses de julio, agosto y septiembre, por la alta cantidad de casos que hubo. Por ejemplo, para un país pequeño con 11 millones de habitantes, que tuviera 10.000 casos diarios de COVID en la isla y en algunas provincias hasta 6 y 7.000 en estas provincias que te mencioné, incluida La Habana, pues fue tal vez el desafío de salud más grande que ha tenido la revolución cubana, creo, en 60 años. Quitemos los 3 primeros años de la revolución. Aún así, se desarrollaron 5 vacunas, 3 se pusieron a punto ya para ser aplicadas. Se empezó a aplicar la vacuna Abdala y la vacuna Soberana 02 de manera masiva, y para los pacientes de COVID, o sea, los convalecientes, los que ya se recuperaban, pues se empezó a aplicar como una especie de vacuna de refuerzo, dosis refuerzo, la Soberana Plus. Inmediatamente se empezaron a ver los resultados, y a partir del final de septiembre empezó a disminuir de una manera realmente ostensible el nivel de positividad o los positivos en la nación. En la medida que más personas se empezó a vacunar, empezaron a disminuir los casos. Y, por ejemplo, Cuba fue el primer país en el mundo que empezó a vacunar niños, y especialmente niños a partir de los 2 años.
se le empezó a aplicar la vacuna Abdala. Y al mismo tiempo, o paralelamente, se estaban terminando los estudios clínicos y los ensayos clínicos de la vacuna Soberana 01, que actualmente se está utilizando junto con la Abdala en el proceso de lo llamado la vacunación de refuerzo, o sea, la dosis de refuerzo. Y se completó también una vacuna internasal, o sea, son un spray nasal que le hemos puesto Mambisa. Fue aplicada por primera vez a la delegación de deportistas cubanos que participó en los primeros Juegos Panamericanos que se celebraron en Cali, Colombia. La delegación cubana de casi 300 jóvenes, todos menores de 23 años, se le aplicó como dosis de refuerzo la Mambisa. Fueron los primeros a recibirlas y realmente los resultados fueron realmente muy buenos. O sea, Cuba atravesó serios problemas como nunca antes. Por ejemplo, las muertes durante el embarazo, parto y puerperio de mujeres promedió 48, fueron 179 las madres, las mujeres en embarazo durante el parto, el puerperio, que fallecieron como promedio por cada 1000 nacidos vivos. Fueron 179. Cuando en Cuba, desde el año 2005 al 2018, o sea, fíjense, estamos hablando de 13 años, de 2005 al 2018, el promedio fue de 48,6 por cada 1000 nacidos vivos. Y en el 2021 fueron 179. El promedio de la mortalidad materna como tal, o sea, ya lo que es en el parto, en ese periodo de 13 años, 2005-2018, fue de 41,6 por cada 1000 nacidos vivos. Y este año fue muy alto. La mortalidad infantil, que Cuba la había logrado rebajar a 3 por cada 1000 nacidos vivos, incluso una mortalidad infantil o una tasa de mortalidad infantil inferior a la de muchos países desarrollados. Este año que recién terminó fue de 7,6 por cada 1000 nacidos vivos. Aún así es mucho mejor que muchos países. Pero para Cuba, que logró tener solamente 3, en algunas provincias 1% y en otras 0 muertos infantiles por cada 1000 nacidos vivos, fue un golpe que estaban hablando, en unos reportes el ministro de Salud estuvo dando todos estos datos para ilustrar el inmenso desafío que significó para Cuba el 2021. Al mismo tiempo, por ejemplo, con el reconocimiento de esa guerra despiadada de política del gobierno norteamericano, por ejemplo, la planta central de producción de oxígeno médico en Cuba se rompe. Una de las cadenas productivas se rompió y no se podía conseguir las piezas, e incluso entonces viejas plantas que se utilizaban para el ejército se pusieron en funcionamiento y los balones de oxígeno, lo cual resulta una locura, fueron transportados en helicópteros militares sin las medidas de seguridad total. Pero bueno, ahí jóvenes soldados y la oficialidad se puso en función de salvar vidas y los balones de oxígeno se transportaban a los hospitales en helicópteros hasta ciertos puntos, de ahí en camiones hacia los hospitales. Guaguas se convirtieron en ambulancias, por ejemplo, ómnibus, nosotros decimos guagua, es el ómnibus, el colectivo, como dicen allá en Argentina, se convirtieron en ambulancias múltiples, o sea, en vez de un paciente podían transportar hasta 10 pacientes, 12 pacientes en dependencia del tamaño del vehículo, porque la situación fue realmente muy difícil y desafiante. Pero en la medida que las necesidades aumentan, pues la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Y los cubanos pusieron en práctica su ingenio y buscaron forma de salir adelante. Ya en
diciembre, a final de noviembre y cuando comenzó diciembre, solamente, por ejemplo, en La Habana, llegó a tener solamente 3 casos diarios, cuando La Habana fue una de las provincias donde más de 6.000 positivos se reportaron por días. Llegó a tener solamente 3 partos diarios, 3 positivos, 3 casos de COVID. Matanza, que fue una de las provincias más golpeadas, llegó a tener solamente 1 varios días durante diciembre. O sea, y se reabre la economía bajo la nueva normalidad. O sea, hay que mantener Nasobuco, hay que mantener un distanciamiento, hay que evitar grandes conglomeraciones, pero empezaron a abrirse cafés, las cafeterías, los restaurantes, los servicios públicos, conciertos al aire libre, no cerrados, aunque también se permitió no llenando la sala, que pudiera funcionar los teatros, los cines, y todo eso fue terminando así el 2021. Y llegamos al 31 con un mensaje del presidente Miguel Díaz-Canel, que muy sencillo, un mensaje realmente simple, modesto, pues llamó desde la sala de su hogar al pueblo cubano, a la unidad, a mantener el optimismo, sobre todo la unidad, porque se necesita de todo, a cuidarnos, y siempre con esa frase que nos legó el Ernesto Che Guevara, de hasta la victoria siempre. Y así llegamos a las celebraciones del 31. A pesar de ser un año difícil, los cubanos, después que pasó tanto, muchas familias perdieron seres queridos, lloraron a los suyos, pero al mismo tiempo celebraron el año, ese mal año por el que atravesamos, pero también fue un año de grandes hazañas y de grandes logros, como este que te estuve explicando, a la vacuna. A pesar de la inmensa cantidad, muchos pacientes y muchos enfermos lograron ser salvados, lograron ser recuperados. Por ejemplo, Cuba hoy ostenta una de las mayores tasas de recuperación a escala mundial. El 99, bueno, ayer fue 98,9%, disculpe, sí, 89,9% de los pacientes, no me equivoco, repito, el 98,9% de los pacientes cubanos de COVID se recuperan. Esa es la tasa, una de las tasas más altas a escala mundial. Y también actualmente el 87% de toda la población cubana ya tiene el esquema de vacunación completa. Aquí el esquema de vacunación son 3 dosis, se pone durante un mes, cada 15 días, a principio de mes, mitad de mes y final de mes, es el esquema de vacunación con la Abdala. Y aparte de eso, en este momento se avanza mucho en la dosis de refuerzo. Ya cerca de 3 millones de cubanos, nosotros somos 11 millones, ya tienen la dosis de refuerzo. Esto motivó que la gente celebrara, aún pese a las escaseces, pese a la falta de muchos productos que utilizamos en familia, en las fiestas, en las comidas, en las cenas, pues el cubano celebró, y celebró con alegría. Celebró con felicidad haber sobrepasado este año, aunque, como te mencioné anteriormente y repito, muchos también les dolió y recordaron a sus muertos. Pero la gente celebró, por ejemplo, donde yo vivo, en mi cuadra, la gente espontáneamente, cuando sonaron los cañonazos, aquí en La Habana habitualmente se disparan 21 cañonazos desde la fortaleza de La Cabaña. Cuando terminaron de sonar los 21 cañonazos, pues mucha gente se tiró a la calle, empezó a bailar en comunidad, tocaban con cubos, con caldero, iban cantando lo que nosotros llamamos conga, o sea, las famosas congas de nuestros carnavales. Y así caminaban de una esquina a la otra, doblaban. Principalmente había muchos jóvenes. Ahí no estuvieron los nasobucos puestos, la mayoría, pero bueno, eso estuvo mal. Pero,
La gente manifestó su alegría de esa manera y su felicidad. Tiraron cubos de agua desde los balcones a manifestación de que, bueno, que se vaya lo malo. Eso es un ritual muy viejo en Cuba de tirar agua por los balcones. Lógicamente a esa hora muchos no salen a la calle porque saben que están tirando los cubos de agua. Muy pocos fuegos artificiales, lógicamente, con tantas carencias, una de las cosas que faltaron fue los materiales para producir los fuegos artificiales, pero sonaron los 21 cañonazos. Y se empezaron a notar, por ejemplo, la gente, a pesar de las dificultades, cada cual compartió en familia y entre vecinos ese momento de felicidad, de recibir un nuevo año, como lo convocó el presidente, con ánimo, con unidad y para enfrentar un nuevo desafío. Y que solo unidos entre todos podremos salir de todo esto y vencer. Y no pensar en el bloqueo, sino nosotros producir mismos. Y debo mencionar algo, porque es algo que los cubanos estamos muy agradecidos. Cuba ha sido uno de los países que mucha solidaridad a lo largo de los años ha brindado al mundo. Y en el momento más crítico, realmente muy, muy crítico, de la pandemia, de la guerra económica, en esos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, pues hubo un movimiento de solidaridad mundial hacia Cuba realmente admirable, y que los cubanos y Cuba en general agradeció y lo expresó así. Principalmente muchos cubanos que viven en el exterior, o sea, esa diáspora cubana se comportó a la altura con gran nobleza. También los amigos de Cuba, los movimientos de solidaridad, los grupos de solidaridad alrededor del mundo, pues también se unió y empezó a expresar, no solo a expresarlo y a manifestarlo de manera, verbal o real, con declaraciones, sino que se organizaron a recolectar donaciones. Por ejemplo, en la propia Argentina, el movimiento Más Cuba, con URCA, que es el grupo de cubanos residentes en Argentina, los sindicatos, los estudiantes, los jóvenes argentinos que tienen que estudiaron en Cuba medicina, o tal vez otras carreras, que se llaman el grupo, la asociación de profesionales egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, algo así, tiene un nombre que ahora no lo recuerdo, pero ustedes deben saberlo. Sí. Se movilizaron y, por ejemplo, de Argentina nos llegaron cientos de miles de jeringuillas, no sé si ustedes le dicen así, o jeringas, sí. Para la vacunación. Por ejemplo, nosotros teníamos la vacuna, desarrollamos la vacuna, producimos millones de vacunas, pero no teníamos las jeringuillas para vacunar a la población. Y se movilizó una campaña mundial que se llamó 1 millón de jeringuillas para Cuba. Y no fueron jeringuillas, fueron otros insumos por ejemplo, vestimentas de protección, insumos de protección para hospitales, para los médicos, para la enfermera, para el personal de la salud en general. Y de Argentina vino un cargamento enorme de cientos de miles de jeringuillas. También debo mencionar que a través de la Cancillería Argentina, ya eso es el Estado argentino, nos llegó también una donación de insumos de protección médica, que compañeros del Más Cuba y compañeros de sindicatos también se movilizaron para cargar esos insumos y que pudieran ser transportados por avión a La Habana. También así, incluso desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos no oficial, o sea, esto no fue una donación oficial del gobierno, nada de eso. El gobierno lo que especuló mucho alrededor de lo que es donación en su política agresiva y subversiva contra la isla, que se recrudeció como nunca en 60 años, quito los 3 primeros años de la revolución.
como nunca en este año 2021, principalmente a partir de abril, mayo, junio, julio, estos meses cuando la crisis médica por la COVID en Cuba era la más crítica que sufría la población. Pues bueno, organizaciones norteamericanas, incluidos cubanos, porque la mayoría del cubano que vive en Estados Unidos, la gran mayoría del cubano que vive en Estados Unidos, desea relaciones normales, que se normalicen las relaciones para poder viajar, para pasar tiempo en Cuba, pasar tiempo allá, incluso tener sus negocios. Cuba ya permite, como una de las nuevas medidas de inversión de la economía cubana en todo este reordenamiento que se ha venido haciendo, que cubanos en el exterior pueden invertir en Cuba. De hecho, hay algunos que lo están haciendo. Pues bueno, recaudaron organizaciones de amistad religiosas, recolectaron dinero y al mismo tiempo 7 millones de jeringuillas. Por ejemplo, según nuestro esquema de vacunación, nosotros somos 11 millones de cubanos. Se necesitaría a mínimo 30 millones de jeringuillas para aplicar los 3 dosis de lo que es el esquema de vacunación, y entonces 11 millones más para poner la dosis de refuerzo. Estamos hablando de más de 40 millones de jeringuillas. Y esa solidaridad del mundo pues nos ayudó a conseguir esa totalidad de jeringuillas que siguen llegando aún. Por ejemplo, países, organizaciones desde Italia, y los gobiernos, por ejemplo, en un momento determinado, en julio, cuando la crisis fue muy aguda, crítica totalmente, el presidente de México, López Obrador, pues tuvo una postura realmente firme de apoyo hacia Cuba y envió un gran cargamento de donación hacia Cuba. Y no solo eso, sino que en las principales tribunas internacionales exigió el fin del bloqueo norteamericano hacia Cuba de manera realmente contundente, con palabras muy fuertes, y que dijo que a los cubanos, por defender su soberanía, merecían la medalla de la dignidad, y que esa defensa también podría convertirse en un patrimonio intangible de esa resistencia, un patrimonio intangible de la humanidad. Mire, así fue este 2021 para Cuba. Fue un año de grandes retos, un año de crisis prácticamente total, pero también de una expresión de resistencia como nunca. Estados Unidos y sus peones agudizaron no solo ya la guerra económica, financiera, que incluso impidieron, cuando Cuba en esos meses más críticos de la pandemia pudiera adquirir y comprar ventiladores para nuestras salas de terapia intensiva, pero ya inmediatamente ingenieros de la electromecánica médica cubana y científicos empezaron y empezamos a producir nuestros propios ventiladores, aparte que le empezamos a recibir de donación. México envió, incluso México, cuando se nos rompió la planta de oxígeno, envió una planta productora de oxígeno móvil, o sea que se podía trasladar y producir oxígeno para nuestros hospitales. Así fue esa expresión de solidaridad del mundo hacia Cuba, cuando más Cuba lo necesitó, y eso realmente el gobierno y el presidente cubano lo expresó públicamente, el agradecimiento de Cuba y el gobierno a esa solidaridad internacional. Hablando de esto, por ejemplo, fíjense a qué punto llegó el gobierno norteamericano en su política criminal hacia Cuba, que la compañía Alibaba, una compañía china que viene siendo como Amazon, por ejemplo, que es escala mundial, iba a mandar un avión con jeringuillas
principalmente no solo ya jeringuillas, sino eran insumos médicos para el hospital. Y se lo prohibió. Lógicamente, esta es una compañía privada china, con negocio en Estados Unidos y en muchos otros países. Ese avión no llegó a Cuba, llegó posteriormente, porque de todas maneras los chinos de esta compañía lo enviaron. Pero empezó a manifestarse la solidaridad internacional con Cuba. Y por eso, teniendo todo esto como antecedente, llegamos al 31 y los cubanos lo celebraron. No como otros años, porque algunos productos faltaron en nuestras mesas, o compartimos con menos, pero compartimos y celebramos. Y bueno, pienso que existe optimismo, que existe ánimo para seguir adelante en un año que lo principal va a ser que nuestra economía despegue. Eso así, Emilce, es lo que te puedo comentar, resumir de todo un año de vida en la isla. Te digo que me dejas con la boca abierta, siempre me maravillo de escuchar lo que ocurre en Cuba. Somos muy conscientes del bloqueo que padece Cuba constantemente, y como vos bien lo marcaste, que se recrudeció, pero así todo, siempre Cuba es nuestro modelo en América, nuestro faro a seguir, porque pensaba en esto de la gratitud que tienen por la solidaridad, pero que también los pueblos tenemos que sentir esa misma gratitud, porque el nivel que tiene Cuba, como bien lo dijiste, en la medicina, su vacuna pediátrica, creo que han hecho prodigios en esta pandemia, y los médicos que salieron de Cuba a los países a hacer tareas humanitarias, que los veíamos cuando se los recibía, y creo que era una foto y una imagen impresionante ver los médicos con qué amor llegaban a los países a realizar tareas, cuando bien vos lo decís, en Cuba estuvieron pasando otras necesidades que se dieron por este contexto. Así que de verdad me pone muy feliz de poder escucharte. Realmente siempre nos va a unir un lazo muy especial que es nuestro hermano argentino-cubano Ernesto Che Guevara, pero me imagino también en estos momentos difíciles cómo al pueblo cubano le debe como aflorar ese amor a Fidel, al Che, y esa fuerza, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Y como bien lo dijiste y bien lo dijo el presidente, tomar como una nueva posta para no minimizar el bloqueo, pero para sortear las dificultades que les trae el bloqueo y seguir adelante como punta de lanza, porque siguen siendo en un montón de áreas, en la educación, en las artes. Cuba realmente, vuelvo a decir, aunque sea redundante, es un modelo. Primero que nada, agradecerte esta conversación y este tiempo, y resaltar eso, resaltar todos los valores y virtudes que encontramos en Cuba, que difícilmente y muchas veces no se demuestran también en otros países. Así que gracias por esta conversación. A mí me deja sin palabras escucharte, Martín. Fue un placer. Fue un placer, Emilce, conversar contigo y compartir con los oyentes y amigos argentinos esta vivencia de todo un año que fue difícil, pero del cual salimos y vamos a salir adelante. La verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu labor en Prensa Latina, muy importante, porque así nos llegan todas las noticias sin filtro. Así que muchísimas gracias por tu labor, por tu compromiso. Y bueno, estamos en habla para compartirte el audio de la entrevista. Está muy bien. Muchas gracias de verdad. Y un abrazo y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Emilce. Hasta luego.